Hola querido amigo, si abriste este video, entonces te estás preguntando, ¿quién inventó la serenata? ¿Por qué los planetas giran alrededor del Sol? ¿Por qué las abejas viven en colmenas? ¿Quién inventó la vela? ¿Cuál es la diferencia entre un sapo y una rana? Espero que estés listo para quedarte dormido con estos hechos entretenidos. Antes de acostarse, escribe en los comentarios cuánto tiempo tienes y de dónde eres. Disfruta viendo. ¿Qué aves corren pero no vuelan? A primera vista, parece extraño que un pájaro no pueda volar, porque es el vuelo el que más se asocia con esta clase de animales. Sin embargo, en la naturaleza, hay varias especies de aves para las cuales correr se ha convertido en la principal forma de moverse, y las alas han perdido su función principal con el tiempo. Estas aves se llaman no voladoras, y la mayoría de ellas se sienten bien en el suelo, donde la velocidad, la resistencia y la fuerza de las piernas son más importantes que la capacidad de elevarse en el aire. Los más famosos son los avestruces. Son las aves modernas más grandes del planeta, que viven en sabanas y desiertos africanos. El avestruz puede acelerar a unos 70 kilómetros por hora, lo que lo convierte en una de las criaturas bípedas más rápidas de la Tierra. Sus largas y poderosas piernas están adaptadas para correr, y sus alas sirven más para mantener el equilibrio y la exhibición durante los bailes de apareamiento que para volar. Otro ejemplo famoso es el emú, un ave grande de Australia. El emú es un poco más pequeño que el avestruz, pero también corre muy bien y puede recorrer largas distancias en busca de comida y agua. Sus alas son tan pequeñas que están ocultas en el plumaje y casi imperceptibles, y la carga principal cuando se mueve recae en las piernas fuertes. En Nueva Zelanda vivieron durante mucho tiempo los moa, aves gigantes no voladoras que desaparecieron por completo después de la aparición del hombre. Hoy en día, su lugar en el ecosistema está parcialmente ocupado por kiwis, aves pequeñas pero muy inusuales. Los kiwis apenas usan la vista, se orientan en la oscuridad con ayuda del olfato y corren por el suelo del bosque en busca de insectos. Sus alas están tan reducidas que están escondidas debajo de las plumas y no son visibles desde el exterior. Los pingüinos también se refieren a aves que no vuelan en el sentido habitual, aunque formalmente sus alas se han conservado. Sin embargo, no están adaptados para el aire, sino para el agua, convirtiéndose en una especie de aletas. En tierra, los pingüinos no corren tanto como caminan rápido o se deslizan sobre el hielo, pero el vuelo se pierde por completo para ellos. La razón por la que estas aves dejaron de volar tiene que ver con la evolución y las condiciones ambientales. Donde no había depredadores o donde la comida era más conveniente para obtener en el suelo, la capacidad de volar dejó de ser vital. Volar requiere una gran cantidad de energía y una estructura corporal especial, incluidos los huesos ligeros y los poderosos músculos pectorales. Si el ave podía sobrevivir y reproducirse sin volar, la naturaleza gradualmente debilitó sus alas y fortaleció sus piernas. Como resultado, estas aves se han convertido en excelentes corredores, capaces de defenderse, escapar del peligro o simplemente moverse con confianza a través de su territorio. Curiosamente, las aves no voladoras a menudo crecen a tamaños más grandes, ya que no necesitan mantener la facilidad del cuerpo para despegar. Esto les permitió ocupar un nicho especial en la naturaleza y convertirse en representantes únicos del reino animal. Muestran claramente que la evolución no sigue un patrón único y que un pájaro no está obligado a volar para seguir siendo un pájaro. ¿Por qué el chaleco salvavidas no se ahoga? El chaleco salvavidas parece un objeto muy simple, pero detrás de su trabajo se esconde un principio físico importante, gracias al cual salva vidas. La razón principal por la que una persona se hunde no es porque sea demasiado pesada, sino porque su cuerpo en el agua puede perder flotabilidad. El cuerpo humano es solo un poco más liviano que el agua, y mientras haya aire en los pulmones, se mantiene en la superficie. Pero si una persona está cansada, entra en pánico, se traga agua o se desmaya, el aire sale de los pulmones. El cuerpo se vuelve más pesado que el agua y comienza a hundirse.
Un chaleco salvavidas resuelve exactamente este problema al agregar flotabilidad adicional al cuerpo, independientemente de la condición de la persona. Dentro del chaleco hay material con mucho aire. Puede ser de plástico expandido o cámaras inflables. El aire es mucho más ligero que el agua, por lo que este chaleco se empuja hacia arriba con gran fuerza. Cuando una persona lo usa, el volumen total del cuerpo aumenta y la densidad promedio disminuye, y el agua literalmente empuja a la persona a la superficie. Este fenómeno se llama el poder de Arquímedes. Actúa sobre cualquier cuerpo sumergido en líquido y se dirige hacia arriba. Cuanto mayor sea el volumen de agua desplazada, más fuerte será esta fuerza. Un chaleco salvavidas aumenta el volumen del cuerpo sin aumentar su peso y, por lo tanto, la flotabilidad aumenta dramáticamente. Es muy importante que el chaleco no solo mantenga a la persona en la superficie, sino que también intente girarla boca arriba. La mayoría de los chalecos salvavidas certificados están dispuestos de modo que el centro de flotabilidad esté por encima y justo detrás del centro de gravedad de una persona. Gracias a esto, incluso si una persona está inconsciente, el chaleco lo voltea automáticamente sobre su espalda, dejando la cara y las vías respiratorias sobre el agua. Esta es una de las principales diferencias entre un chaleco salvavidas y un círculo inflable o colchón normal, que no garantiza la posición correcta del cuerpo. Muchas personas piensan que es suficiente solo poder nadar y no es necesario un chaleco, pero este es un error peligroso. En una situación real, en el agua, una persona puede enfrentar frío, olas, una corriente fuerte o un susto repentino. El agua fría, por ejemplo, causa un espasmo agudo de la respiración, e incluso un buen nadador puede perder el control del cuerpo durante unos segundos. En este punto, el chaleco salvavidas continúa realizando su tarea sin la participación humana. No requiere esfuerzo, no se desinfla repentinamente y no depende de la forma física. Otra razón para la efectividad del chaleco salvavidas es que distribuye la flotabilidad en el casco. A diferencia de los objetos que sostienen a una persona de las manos o debajo de los brazos, el chaleco cubre el pecho y la espalda, apoyando el cuerpo entero. Esto reduce la tensión en los músculos y permite a la persona conservar energía, lo cual es especialmente importante cuando se espera ayuda durante mucho tiempo. Algunos modelos también usan colores brillantes y elementos reflectantes que hacen que una persona sea visible en el agua, incluso con mal tiempo o al anochecer. Desde el punto de vista de la física, un chaleco salvavidas es un ejemplo simple pero perfectamente pensado del uso de las leyes de la naturaleza. No combate el agua, sino que aprovecha sus propiedades, convirtiendo el peligro potencial en una fuente de apoyo. Es por eso que los chalecos salvavidas son obligatorios en barcos, botes y en muchos deportes acuáticos. No hacen que una persona sea invulnerable, pero le dan lo principal: el tiempo y la capacidad de respirar hasta que llegue la ayuda o hasta que pueda salir por su cuenta. ¿Por qué las abejas viven en colmenas? La vida de las abejas en la colmena puede parecer estrecha y monótona a primera vista, pero en realidad es uno de los ejemplos más perfectos de existencia colectiva en la naturaleza. Una colmena no es solo una casa, sino un sistema vivo complejo en el que cada abeja desempeña un papel y todas juntas forman un solo organismo. La razón principal por la que las abejas viven de esta manera tiene que ver con la supervivencia, la reproducción y el uso eficiente de los recursos. Una abeja sola sería extremadamente vulnerable al frío, los depredadores y la escasez de alimentos, mientras que en una comunidad más grande, las posibilidades de supervivencia aumentan dramáticamente. La colmena permite a las abejas mantener una temperatura estable, lo cual es especialmente importante para el desarrollo larvario. Incluso si hace frío afuera, las abejas dentro de la colmena pueden calentarse presionando firmemente entre sí y creando calor a través del movimiento muscular. En verano, por el contrario, enfrían la colmena, agitando sus alas y evaporando el agua, creando un sistema de control climático natural. Otra razón importante es la protección. La colmena es más fácil de defender que los refugios dispares. Cuando surge una amenaza, las abejas actúan juntas, utilizando señales de olor y movimiento para reunir rápidamente a los defensores. La defensa colectiva hace que incluso los insectos pequeños sean un enemigo serio para muchos depredadores.
Pero quizás la razón más importante para vivir en una colmena es recolectar y almacenar alimentos juntos. La miel que producen las abejas es el resultado de un enorme trabajo en equipo. Una sola abeja puede traer solo una gota de néctar, pero miles de abejas, trabajando juntas, crean suministros que toda la familia tiene para los próximos meses, incluido el invierno, cuando las flores no florecen. La colmena está diseñada para aprovechar al máximo el espacio. Los panales hexagonales le permiten almacenar una gran cantidad de miel y cría, mientras gasta un mínimo de cera. Esta forma se considera una de las más económicas en la naturaleza, y las abejas llegaron a ella no por casualidad, sino como resultado de una larga evolución. La estructura social de la colmena también juega un papel clave. Tiene reinas, abejas obreras y zánganos, y cada grupo realiza funciones estrictamente definidas. El útero es responsable de la continuación del género. Las abejas obreras construyen panales, cuidan las larvas, recolectan néctar y protegen la colmena. Y los drones son necesarios para fertilizar el útero. Esta división del trabajo hace que la vida de la colmena sea sorprendentemente coherente y eficiente. Curiosamente, las abejas no solo viven cerca, sino que intercambian información constantemente. Se comunican entre sí sobre la ubicación de las flores a través de danzas especiales, en las que la dirección y la duración de los movimientos indican el camino hacia la fuente del néctar. En una vida solitaria, un sistema de comunicación tan complejo sería imposible. La colmena también es importante para la cría. Las larvas de abejas son completamente indefensas y necesitan cuidado, nutrición y protección constantes. Solo en condiciones de espacio estable y protegido pueden desarrollarse normalmente y convertirse en abejas adultas. Por lo tanto, la colmena es el resultado de millones de años de evolución, durante los cuales las abejas se adaptaron a vivir no como individuos, sino como una sola comunidad. Su hogar es a la vez una fortaleza, un almacén, un vivero y un centro de control, donde cada abeja conoce su lugar y tarea. Es por eso que la vida en la colmena se ha convertido para las abejas no en una restricción, sino en la condición principal de su existencia y éxito en la naturaleza. ¿Qué es famoso el caviar ruso? El caviar ruso ha sido considerado durante mucho tiempo uno de los productos más famosos y prestigiosos del mundo, y su fama no se formó por casualidad. Está asociado simultáneamente con las condiciones naturales, la historia, la cultura y una actitud especial hacia la comida, que se formó en Rusia durante siglos. La palabra caviar a menudo se refiere al caviar de peces de esturión, principalmente beluga, esturión y sebruk, que vivían en los mares Caspio y Azov, así como en los grandes ríos. Estas regiones han sido durante mucho tiempo las principales fuentes de caviar, y Rusia ha seguido siendo su mayor proveedor durante siglos. Los peces de esturión crecen lentamente y pueden vivir durante décadas, y su caviar se distingue por sus granos grandes, su sabor delicado y su aroma sutil, lo que lo ha convertido en un verdadero símbolo de lujo. Es importante entender que el caviar ruso se ha hecho famoso no solo como un manjar caro, sino también como un producto con un estatus especial. En los viejos tiempos, el caviar no siempre era un alimento para los ricos. En Rusia, la gente común también la comía, especialmente en los días de ayuno, ya que el pescado y los productos pesqueros estaban permitidos por las reglas de la iglesia. El caviar se saló, se agregó a las gachas, se hornearon pasteles con él y se usó como fuente de nutrientes. Con el tiempo, a medida que la demanda de caviar en Europa se disparó y la extracción de esturión se volvió más difícil, el caviar se convirtió gradualmente en un producto raro y valioso. Ya en el siglo XIX, el caviar ruso se convirtió en un atributo obligatorio de las mesas aristocráticas en Francia, Inglaterra y otros países, donde se asoció con el refinamiento y la riqueza. Un papel importante en la fama del caviar ruso fue jugado por la calidad de su procesamiento. Los maestros rusos desarrollaron métodos especiales de sal, en los que el caviar conservó el sabor natural del pescado, sin volverse demasiado salado. Este método se llamó caviar de sal baja y todavía se considera un estándar. Los huevos permanecen elásticos, se separan fácilmente entre sí y literalmente se derriten en la boca. Fue este sabor el que se convirtió en la tarjeta de visita del caviar ruso
y lo distinguió de sus contrapartes de otras regiones. También es importante que el caviar haya entrado firmemente en la cultura y la imagen de Rusia. Se convirtió en un símbolo de celebración, abundancia y generosidad. El caviar se servía en recepciones reales, cenas diplomáticas y grandes celebraciones familiares. En la literatura y el cine, a menudo se la conoce como un signo de riqueza y una ocasión especial. Incluso la tradición de comer caviar con panqueques o pan blanco se afianzó en la cultura rusa y se hizo reconocible en todo el mundo. Con el tiempo, el caviar se ha convertido en una especie de marca gastronómica del país. Sin embargo, la fama del caviar ruso está asociada no solo con el pasado, sino también con los problemas del presente. La sobrepesca del esturión en el siglo XX llevó a una fuerte disminución en su número, y hoy en día muchas especies están en peligro de extinción. Debido a esto, la captura industrial de caviar silvestre en muchos países está prohibida o severamente restringida. El caviar ruso moderno se produce cada vez más en granjas de peces especiales, donde los esturiones se crían en condiciones controladas. Esto permite preservar la tradición y el sabor sin causar daños irreparables a la naturaleza. A pesar de todos los cambios, el caviar ruso sigue siendo un símbolo de sabor refinado y una larga historia. Es apreciada no solo por el alto precio, sino también por la sensación de conexión con el pasado, con los ríos y mares, con el lento paso del tiempo que se necesita para cultivar esturión y obtener su caviar. Fue esta combinación de rareza, sabor, tradiciones e importancia cultural lo que hizo que el caviar ruso fuera famoso en todo el mundo. ¿Por qué los bisontes se llaman animales raros? Los bisontes se llaman animales raros no porque inicialmente fueran pequeños, sino por el contrario, debido a una disminución drástica y casi catastrófica de su población en el pasado relativamente reciente. Hace unos siglos, los bisontes se encontraban entre los mamíferos más grandes de América del Norte. Enormes rebaños de estos animales vagaban por las praderas y su número, según los científicos, alcanzó decenas de millones de individuos. Los bisontes desempeñaron un papel clave en el ecosistema, dando forma a los prados, distribuyendo semillas de plantas y sirviendo como fuente de alimento para los depredadores. Sin embargo, con la llegada de los inmigrantes europeos, la situación comenzó a cambiar rápidamente. Los bisontes comenzaron a ser exterminados en masa, primero por carne y pieles, y luego por otras razones. La carne de bisonte se usaba como alimento, las pieles se usaban para la ropa y la producción industrial, y los huesos se usaban en la granja. Además, la destrucción de bisontes se ha considerado a menudo como una forma de privar a los pueblos indígenas de América de una fuente vital de sustento y, por lo tanto, debilitar su resistencia. Como resultado, en unas pocas décadas, las manadas que alguna vez fueron infinitas prácticamente desaparecieron. A finales del siglo XIX, el número de bisontes se había reducido a varios cientos de individuos y la especie estaba al borde de la extinción completa. Fue este momento dramático en la historia lo que convirtió al bisonte en un símbolo de la vida silvestre perdida y un ejemplo de las consecuencias que puede tener la intervención humana incontrolada. Aunque hoy en día los bisontes ya no están literalmente al borde de la extinción, todavía se les llama animales raros. La razón es que las poblaciones modernas son significativamente más pequeñas que las históricas y existen principalmente bajo control humano. La mayoría de los bisontes viven en parques nacionales, reservas naturales y ranchos privados, donde su número está cuidadosamente regulado. En la naturaleza, sin cercas y vigilancia constante, los bisontes son mucho menos comunes que antes y ocupan solo una pequeña parte de su rango anterior. Además, la recuperación de la población ha demostrado ser un desafío. Los bisontes se reproducen lentamente y necesitan vastas áreas con pastos adecuados para una vida normal. El paisaje moderno de América del Norte ha cambiado mucho debido a la agricultura, las ciudades y las carreteras, y encontrar espacios lo suficientemente grandes como para que los rebaños nómadas puedan moverse libremente se ha vuelto difícil. Otro problema tiene que ver con la diversidad genética. Después de una drástica reducción de la población, muchos bisontes modernos son descendientes de un número muy pequeño de animales sobrevivientes. Esto significa que la diversidad genética de la especie es limitada, lo que puede afectar la salud de las poblaciones y su resistencia a las enfermedades.
Los científicos y conservacionistas están haciendo esfuerzos para preservar y aumentar la población de bisontes, creando nuevas áreas protegidas y devolviendo a los animales a sus hábitats anteriores. Sin embargo, el proceso es lento y requiere un enfoque a largo plazo. Por lo tanto, cuando los bisontes se llaman animales raros, se refieren no solo a su número actual, sino también a la posición vulnerable de la especie, que depende de la protección y la atención humana. El bisonte se ha convertido en un recordatorio de que incluso la especie más numerosa y poderosa puede verse amenazada si se altera el equilibrio entre la naturaleza y la actividad humana. Su rareza hoy en día no es un estado natural, sino una consecuencia de eventos históricos y una lección que la humanidad aún continúa reflexionando. ¿Qué es un radar? El radar es un dispositivo que permite detectar objetos a distancia, incluso si no se pueden ver con los ojos, y funciona gracias al uso de ondas de radio. La palabra radar, en sí, está formada por una expresión inglesa que significa detectar y determinar el rango con la ayuda de una señal de radio, y transmite con mucha precisión la esencia del principio de su trabajo. El radar emite ondas de radio al espacio que viajan a una velocidad tremenda, casi igual a la velocidad de la luz. Cuando estas olas se encuentran con un objeto en su camino, como un avión, un barco, un automóvil o incluso una nube de lluvia, se reflejan en él y regresan a la fuente. El receptor de radar capta la señal reflejada y mide cuánto tiempo ha pasado desde que se envió. Al conocer la velocidad de propagación de las ondas de radio y el tiempo de su retorno, el instrumento puede calcular con precisión la distancia al objeto. Este principio parece simple, pero es el núcleo de muchas tecnologías sin las cuales el mundo moderno es difícil de imaginar. La historia del radar comenzó en la primera mitad del siglo XX, cuando los científicos comenzaron a estudiar activamente las propiedades de las ondas de radio. Los radares desempeñaron un papel especialmente importante durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizaron para la detección temprana de aviones enemigos. La oportunidad de detectar una amenaza inminente mucho antes de que se hiciera visible proporcionó una gran ventaja estratégica. Después de la guerra, las tecnologías de radar comenzaron a desarrollarse con fines pacíficos y gradualmente penetraron en una amplia variedad de áreas de la vida. Hoy en día, los radares se utilizan en la aviación para controlar el tráfico aéreo. Los controladores ven los aviones en las pantallas, determinan su altitud, velocidad y dirección de vuelo, lo que le permite controlar miles de vuelos de forma segura a la vez. En el negocio marítimo, los radares ayudan a los barcos a navegar en la niebla, por la noche o en condiciones climáticas difíciles, detectando otros barcos, costas y obstáculos. Igualmente importante es el papel de los radares en la meteorología. Con su ayuda, los científicos rastrean el movimiento de las nubes, la precipitación y los frentes de tormenta. Un radar meteorológico puede mostrar dónde está lloviendo, nevando o granizo, y qué tan rápido se está moviendo el mal tiempo. De esta manera, se pueden hacer pronósticos meteorológicos más precisos y alertas tempranas de tormentas o huracanes. En la vida cotidiana, una persona también se enfrenta a los radares, a menudo sin siquiera pensar en ello. Por ejemplo, los radares de carretera miden la velocidad de los automóviles enviando ondas de radio y analizando su reflejo desde un automóvil en movimiento. Al cambiar la frecuencia de la señal reflejada, el dispositivo determina la velocidad a la que el objeto se acerca o se aleja. El mismo efecto se usa en otros campos, incluida la investigación científica y la industria. Curiosamente, los radares pueden diferir en el tipo de onda y la forma en que se procesa la señal. Algunos trabajan continuamente, emitiendo constantemente ondas de radio. Otros envían pulsos cortos. Existen radares capaces de distinguir la forma de un objeto, determinar su tamaño e incluso la composición aproximada de la superficie. Por ejemplo, los radares espaciales ayudan a estudiar la superficie de planetas, satélites y asteroides al ver a través de las nubes y el polvo que interfieren con los instrumentos ópticos. La principal ventaja del radar es su independencia de la iluminación y la visibilidad. Funciona igual de eficientemente día y noche, en niebla, lluvia o nieve. Es por eso que el radar se ha convertido en una herramienta indispensable en aquellas situaciones donde los sentidos humanos son impotentes. En esencia, el radar es una forma de sentir el espacio a través de ondas de radio.
creando una imagen del mundo que lo rodea donde la visión no puede ayudar. Esta tecnología se ha convertido en un ejemplo de cómo el hombre ha aprendido a utilizar las leyes de la física para ampliar los límites de su percepción y hacer que el mundo a su alrededor sea más comprensible y seguro. ¿Cuál es la diferencia entre un sapo y una rana? Los sapos y las ranas parecen muy similares a primera vista, y muchas personas usan estos nombres como sinónimos. Sin embargo, hay diferencias notables entre ellos en términos de apariencia, estilo de vida y comportamiento. Ambos animales pertenecen a anfibios y pertenecen al mismo orden, pero pertenecen a diferentes familias, lo que explica sus características. Las ranas generalmente tienen una piel suave y húmeda que a menudo brilla y se puede teñir en colores brillantes o saturados. Esta piel les ayuda a respirar, ya que los anfibios reciben parcialmente oxígeno directamente a través de la superficie del cuerpo. Los sapos, por el contrario, se distinguen por una piel más seca y tuberosa cubierta de pequeñas verrugas. Estas formaciones no son en absoluto dolorosas, como a veces se piensa, sino que sirven como una función protectora. En la piel de los sapos, hay glándulas que secretan sustancias con un sabor u olor desagradable que ahuyentan a los depredadores. Las diferencias también son notables en el físico. Las ranas tienden a ser más esbeltas y móviles, con largas patas traseras perfectamente adaptadas para saltar. Pueden hacer saltos espectaculares, saltar fácilmente sobre obstáculos y esconderse rápidamente del peligro. Los sapos se ven más achaparrados y masivos. Sus piernas son más cortas, por lo que rara vez saltan lejos y se mueven más a menudo con una marcha lenta o saltos cortos. Estas características están relacionadas con diferentes estilos de vida. Las ranas suelen vivir cerca del agua o directamente en el agua. Prefieren estanques, lagos, ríos y pantanos, donde encuentran comida fácilmente y pueden esconderse rápidamente mientras se sumergen en las profundidades. Los sapos están más adaptados a la vida en tierra. Pueden vivir en bosques, jardines e incluso cerca de viviendas humanas, volviendo al agua principalmente solo durante la época de reproducción. Otra diferencia se refiere a la reproducción. El caviar de ranas generalmente se deposita en el agua en grandes grupos que se asemejan a nubes gelatinosas. El caviar de sapo se ve diferente. Forma largas cuerdas transparentes que se pueden ver entre las plantas acuáticas. Esta distinción permite a los biólogos determinar fácilmente quién depositó exactamente el desove, incluso si los propios animales no están cerca. La diferencia está en el comportamiento. Las ranas son más activas durante el día y la noche, mientras que los sapos a menudo son nocturnos, cazando en la oscuridad. Ambos se alimentan principalmente de insectos y pequeños invertebrados, beneficiándose al destruir las plagas. A pesar de todas las diferencias, los sapos y las ranas tienen mucho en común. Ambos son sensibles a la contaminación ambiental, ya que su piel absorbe fácilmente sustancias nocivas. Por lo tanto, la presencia de estos animales a menudo es un signo del bienestar ecológico del territorio. Además, tanto las ranas como los sapos desempeñan un papel importante en los ecosistemas, manteniendo un equilibrio entre la abundancia de insectos y otros animales pequeños. Curiosamente, las actitudes hacia estos anfibios varían mucho entre culturas. Las ranas a menudo se asocian con el agua, la renovación e incluso la buena suerte, mientras que los sapos a veces se perciben como criaturas desagradables o peligrosas, lo que tiene mucho que ver con su apariencia. Sin embargo, desde un punto de vista científico, los sapos y las ranas son igualmente importantes y merecen un tratamiento cuidadoso. La diferencia entre los dos no es una cuestión de mejor o peor, sino un ejemplo de cómo las especies cercanas pueden adaptarse de manera diferente a las condiciones de vida y ocupar sus nichos únicos en la naturaleza. ¿Qué es un periscopio? El periscopio es un dispositivo óptico que permite observar objetos por encima del nivel de los ojos o detrás de una barrera sin mostrarse directamente. Es más conocido como un dispositivo utilizado en submarinos, pero en realidad el principio del periscopio es mucho más amplio y más antiguo de lo que parece. En el corazón de su trabajo se encuentra la idea simple de reflejar la luz. Los rayos de luz que provienen del objeto observado golpean la parte superior del periscopio, se reflejan en un espejo o prisma
Luego pasan dentro del tubo y se reflejan nuevamente, entrando en los ojos del observador. Gracias a esto, una persona puede ver lo que hay detrás de un muro, por encima de un refugio o sobre la superficie del agua, manteniéndose oculta. El propio nombre, periscopio, proviene de palabras griegas que significan mirar a su alrededor o inspeccionar. Los primeros dispositivos similares aparecieron mucho antes de los submarinos. Los periscopios más rudimentarios se utilizaban ya en el siglo XIX, por ejemplo, en trincheras durante las guerras, para que los soldados pudieran observar al enemigo sin levantar la cabeza ni arriesgar su vida. Este tipo de periscopio de trinchera consistía en un simple tubo con espejos en un ángulo de 45 grados, pero incluso este aumentaba significativamente la seguridad de la observación. El periscopio alcanzó su mayor notoriedad con el desarrollo de la flota submarina. Un submarino, al estar sumergido, no puede ver la superficie directamente, y fue precisamente el periscopio el que se convirtió en los ojos de la tripulación. Cuando el submarino asciende a poca profundidad, el periscopio se extiende sobre el agua, permitiendo examinar el horizonte, detectar barcos, la costa u otros objetos. Al mismo tiempo, el propio submarino permanece casi completamente oculto, algo especialmente importante en condiciones de guerra. Los periscopios modernos son mucho más complejos que sus primeras versiones. Están equipados no solo con sistemas ópticos, sino también con cámaras electrónicas, infrarrojas y sensores que transmiten la imagen a pantallas dentro del submarino. Sin embargo, el principio sigue siendo el mismo: obtener información del mundo exterior desde una posición segura. Curiosamente, los periscopios no solo se utilizan en el ámbito militar, se pueden encontrar en tanques, vehículos blindados e incluso en arquitectura. En algunos edificios y museos se emplean sistemas de espejos que funcionan según el principio del periscopio para dirigir la luz del día a espacios sin ventanas o mostrar a los visitantes áreas de difícil acceso. En juguetes infantiles y conjuntos científicos, los periscopios a menudo se usan para demostrar las leyes de la reflexión de la luz, ayudando a comprender visualmente cómo funcionan los espejos y los ángulos de reflexión. Desde el punto de vista de la física, el periscopio es un ejemplo claro de cómo se puede controlar la dirección de la luz. Los espejos se disponen de tal manera que mantienen la orientación de la imagen y minimizan las pérdidas de luz. En modelos más complejos se utilizan prismas, que permiten una construcción más compacta y fiable, ya que son menos sensibles a las vibraciones y desplazamientos. Gracias a esto, la imagen permanece clara incluso en condiciones de movimiento o sacudida. El periscopio es importante también porque cambió el enfoque mismo de la observación. Demostró que ver no significa necesariamente estar en contacto directo con el objeto. Se puede permanecer en un refugio, detrás de un obstáculo o bajo el agua, y aún así obtener información visual completa. Esta idea posteriormente se desarrolló en cámaras, drones y otros sistemas de vigilancia remota. Así, el periscopio no es solo un tubo con espejos, sino un símbolo de ingenio que permitió al ser humano ampliar sus capacidades y observar el mundo con seguridad. Unió leyes ópticas elementales con necesidades prácticas, convirtiéndose en una herramienta crucial en la historia de la técnica y en un ejemplo claro de cómo los principios físicos básicos pueden tener una enorme relevancia en la vida real. ¿Quién es la panda gigante? La panda gigante es uno de los animales más reconocibles e inusuales del planeta, fácilmente memorable por su coloración blanco y negro y su apariencia tranquila, casi pensativa. A pesar de su apariencia suave y juguetona, la panda es un animal salvaje y pertenece a la familia de los osos. Habita exclusivamente en las regiones montañosas del centro de China, donde los densos bosques de bambú crean un entorno especial y aislado. Precisamente esta limitación de su hábitat ha determinado en gran medida la singularidad de la panda. Durante mucho tiempo, los científicos debatieron si clasificarla entre los osos o los mapaches, ya que la panda posee rasgos no del todo típicos de los orígenes. Hoy, las investigaciones genéticas han confirmado definitivamente que la panda gigante es, después de todo, un oso, aunque muy especializado. Una de las principales características de la panda es su alimentación. Formalmente pertenece a los carnívoros, pero casi toda su dieta consiste en bambú. La panda lo come en enormes cantidades,
dedicando hasta 14 horas al día a comer. Esto se debe a que el bambú es poco nutritivo y para obtener suficiente energía, el animal debe masticar constantemente. Para ello, la panda posee mandíbulas poderosas y muelas anchas capaces de triturar los tallos rígidos. Además, cuenta con el llamado dedo falso, un hueso especial en su pata delantera que ayuda a sujetar los brotes de bambú como si fueran dedos. A pesar de su aparente torpeza, la panda gigante es hábil en el arboreo y sabe desplazarse rápidamente por las laderas montañosas. Lleva una vida solitaria y prefiere evitar el encuentro con sus congéneres, excepto durante el período de reproducción. Cada panda tiene su propio territorio, que marca con olores y sonidos. La reproducción de estos animales es bastante compleja, y esta es una de las razones de su vulnerabilidad. Las hembras son capaces de concebir solo unos pocos días al año, y los crías nacen extremadamente pequeños e indefensos en comparación con el tamaño de la madre. El panda recién nacido pesa apenas unos 100 gramos y depende completamente de los cuidados de su madre. En la naturaleza, la supervivencia de los crías requiere un entorno tranquilo y suficiente alimento, lo que hace que la especie sea especialmente sensible a los cambios ambientales. El panda gigante se ha convertido en un símbolo de animales raros y protegidos. En el siglo XX, la población de estos osos disminuyó drásticamente debido a la deforestación y la expansión de la actividad humana. Los bosques de bambú desaparecieron o se fragmentaron en áreas aisladas, y los pandas perdieron la capacidad de desplazarse libremente y encontrar alimento. La toma de conciencia de este problema llevó a la creación de reservas naturales y programas de conservación de la especie. Hoy, el panda gigante es uno de los ejemplos más conocidos de los esfuerzos exitosos por preservar la naturaleza. Su imagen se utiliza como símbolo de la Fundación Mundial para la Naturaleza, subrayando la fragilidad de los ecosistemas y la necesidad de cuidarlos. Resulta interesante que los pandas desempeñan un papel crucial no solo como especie independiente, sino también como parte de su ecosistema. Al proteger los territorios donde habitan, las personas simultáneamente salvaguardan a numerosas otras plantas y animales que habitan en esos mismos bosques. Así, el cuidado del panda beneficia a comunidades naturales enteras. Hoy, el panda gigante sigue siendo un animal raro, pero su situación se ha vuelto más estable gracias a los esfuerzos de científicos y defensores de la naturaleza. Sigue atrayendo la atención de personas en todo el mundo, recordándoles que incluso las criaturas más inusuales y encantadoras dependen del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. El panda gigante no es solo un oso de coloración inusual, sino un símbolo de la frágil armonía que se rompe con tanta facilidad y se restablece con tanto esfuerzo. ¿Qué es un iglú? El iglú es una vivienda inusual y reconocible utilizada por los pueblos indígenas del Ártico, en particular los inuit, para vivir en las duras condiciones del permafrost y la tundra nevada. A primera vista, parece una pequeña casa abovedada completamente hecha de nieve, y muchos se preguntan cómo puede ser cálido por dentro si el material exterior es hielo y nieve. El secreto del iglú radica en las características de diseño y las propiedades físicas de la nieve. Los bloques de nieve se ajustan firmemente entre sí, formando una cúpula que no deja pasar el viento, y el aire se retiene entre los cristales de nieve. Los constructores experimentados pueden construir una pequeña aguja en unas pocas horas, lo cual es especialmente importante para los cazadores o viajeros que necesitan refugio durante la noche en condiciones de naturaleza dura. El tamaño y la forma pueden variar. Los iglúes pequeños son para una o dos personas, mientras que los grandes son para toda la familia. A la entrada de la aguja a menudo se hace un pequeño pasillo o túnel que evita que el aire frío entre. Este corredor actúa como una trampa para el viento frío. El aire que ingresa desde el exterior desciende, mientras que el aire caliente en el interior permanece sobre la cama. Otra característica es la ventilación en la parte superior de la cúpula. Permite que escape el humo del hogar o el vapor que se forma al respirar y evita la acumulación de dióxido de carbono. Este diseño inteligente hace que la aguja sea segura y acogedora incluso en las condiciones más extremas. La nieve y el hielo, a partir de los cuales se construye el iglú, son materiales temporales que se encuentran fácilmente en las regiones árticas. A diferencia de la madera o la piedra, no es necesario traerlos de otros lugares,
lo que significa que la vivienda se puede construir en cualquier lugar adecuado. En este sentido, el iglú es un ejemplo de cómo el hombre se ha adaptado a la vida en condiciones donde los materiales de construcción habituales no están disponibles. Además, la aguja tiene un impacto mínimo en el medio ambiente. Después de que las personas abandonan la vivienda, la nieve se derrite gradualmente o se funde con el terreno circundante, sin dejar rastros y permitiendo que la naturaleza se recupere. Iglú también juega un papel social. En su interior se mantiene una sensación de confort, familia y convivencia. En las culturas tradicionales inuit, estas viviendas se usaban no solo para dormir, sino también para cocinar, almacenar herramientas y realizar rituales. Esta casa de nieve se ha convertido en un símbolo del ingenio y la adaptabilidad humana, la capacidad de utilizar los recursos naturales con inteligencia e ingenio. Además, la aguja tiene un impacto mínimo en el medio ambiente. Después de que las personas abandonan la vivienda, la nieve se derrite gradualmente o se funde con el terreno circundante, sin dejar rastros y permitiendo que la naturaleza se recupere. Iglú también juega un papel social. En su interior se mantiene una sensación de confort, familia y convivencia. En las culturas tradicionales inuit, estas viviendas se usaban no solo para dormir, sino también para cocinar, almacenar herramientas y realizar rituales. Esta casa de nieve se ha convertido en un símbolo del ingenio y la adaptabilidad humana, la capacidad de utilizar los recursos naturales con inteligencia e ingenio. En el mundo moderno, el iglú también inspira arquitectos y diseñadores. Sus principios de aislamiento térmico, compactación y uso racional del espacio se aplican en la creación de refugios temporales, bases turísticas y campamentos de expedición. Así, el iglú no es solo una casa de nieve, sino una asombrosa combinación de ingenio, conocimiento sobre la naturaleza y experiencia práctica. Demuestra que el ser humano es capaz de crear comodidad incluso en las condiciones más adversas, utilizando materiales disponibles y las leyes de la física, transformando el frío y la nieve en un refugio seguro y cálido. El burro es más pequeño, su cuerpo es más corto y delgado, sus piernas son relativamente cortas y su musculatura se centra más en la resistencia y la capacidad de superar áreas difíciles de terreno, como senderos de montaña o desiertos cruzados. La diferencia también se manifiesta en el comportamiento. Los caballos son animales sociales que viven en manadas, con jerarquías desarrolladas, formas complejas de comunicación y la voluntad de cooperar entre sí y con el hombre. Los burros son más independientes, cuidadosos y reflexivos. Tienden a evaluar cuidadosamente la situación antes de la acción, lo que los hace conocidos como obstinados, cuando en realidad es una muestra de precaución y una alta capacidad de autoconservación. Estos animales también tienen un comportamiento alimentario diferente. Los caballos en la naturaleza se alimentan de una variedad de hierbas y plantas, y los burros son capaces de digerir alimentos más gruesos y magros, sobreviviendo donde otros herbívoros podrían sufrir de falta de nutrición. Esto explica su distribución en regiones desérticas y semidesérticas donde otras especies no pueden sobrevivir. A pesar de las diferencias, los caballos y los burros pueden cruzarse, y sus híbridos se llaman mulas o cabras dependiendo de la combinación de los padres. Una mula nace del cruce de un burro y un semental, y generalmente tiene más resistencia y fuerza que un burro, al tiempo que conserva la resistencia característica de un burro. Loshak, un híbrido de un semental de burro y un caballo de yegua, es menos común. Los híbridos tienden a ser infértiles, lo cual es una limitación natural para mantener la pureza de las especies. La historia de estos animales está estrechamente entrelazada con la actividad humana. Por lo tanto, el burro y el caballo son parientes que comparten un camino evolutivo común y tienen muchos rasgos similares, pero al mismo tiempo se adaptan a diferentes condiciones ambientales y realizan diferentes funciones en la vida humana. Su parentesco se manifiesta en anatomía, genética y comportamiento, y las diferencias hacen que cada miembro sea único y se adapte a un estilo de vida específico. Adaptación natural para mantener la pureza de las especies. La historia de estos animales está estrechamente entrelazada con la actividad humana. El caballo fue domesticado hace miles de años y se utilizó para la equitación, el transporte de carga y la agricultura.
El asno también sirvió al ser humano durante mucho tiempo, especialmente en regiones remotas y áridas. Su resistencia y poco exigencia lo convirtieron en un aliado indispensable para las personas que vivían lejos de tierras fértiles y caminos. Genéticamente, los asnos y los caballos tienen un número diferente de cromosomas, lo que explica la imposibilidad de reproducción completa en los híbridos. Los caballos tienen 32 pares de cromosomas, mientras que los asnos tienen 31, lo que al cruzarse provoca una incompatibilidad en la división celular y hace que los mulas sean estériles. Desde el punto de vista fisiológico, sus sistemas orgánicos también son similares, lo que permite emplear métodos de tratamiento y manejo afines. Por ejemplo, tanto los caballos como los asnos se alimentan con heno, hierba y cereales, aunque es importante considerar sus necesidades individuales, ya que los asnos son más económicos con la comida y requieren menos agua. En la cultura y la mitología, el asno y el caballo se mencionan a menudo juntos. El caballo simboliza la velocidad, la fuerza y la libertad, mientras que el asno representa la paciencia, la laboriosidad y la resistencia. Estas asociaciones surgieron gracias a la observación de los hábitos de estos animales en la vida humana a lo largo de los siglos. Por lo tanto, el burro y el caballo son parientes que comparten un camino evolutivo común y tienen muchos rasgos similares, pero al mismo tiempo se adaptan a diferentes condiciones ambientales y realizan diferentes funciones en la vida humana. Su parentesco se manifiesta en anatomía, genética y comportamiento, y las diferencias hacen que cada miembro sea único y se adapte a un estilo de vida específico. ¿Qué herramienta está hecha de piel? Un instrumento musical que se hace tradicionalmente con piel es una gaita, o como también se le llama en algunas regiones, una cuerda con piel, aunque el principio mismo del uso de la piel se encuentra en otros instrumentos de viento. El pelaje sirve como una fuente de aire que se alimenta a las lengüetas o tubos, creando un sonido. En el sentido clásico, el instrumento con el pelaje funciona de acuerdo con un principio muy simple pero ingenioso. El músico comprime y descomprime el pelaje, expulsando aire de él a través de orificios especiales donde se encuentran las lengüetas o válvulas. La historia de los instrumentos de piel se remonta a cientos de años, y su difusión está vinculada a la cultura, las tradiciones y la necesidad de las personas de crear música incluso en entornos donde otras tecnologías no están disponibles. En el mundo moderno, tales instrumentos se siguen utilizando, preservando la tradición y el sonido único que no se puede reproducir completamente con la ayuda de análogos electrónicos. El instrumento de piel es un ejemplo de cómo los materiales naturales y el ingenio humano se unen, creando música que sorprende, inspira y mantiene una conexión con el patrimonio cultural de diferentes naciones. Tradiciones musicales y características lingüísticas locales. Resulta interesante que el uso de la mecha permite que el instrumento suene de forma continua, incluso cuando el músico inspira. En una flauta o trompeta convencional, el aire solo proviene de los pulmones del intérprete, y la duración del sonido está limitada por su respiración. La mecha, en cambio, actúa como un depósito de aire. Mientras el músico la comprimiere y descomprimiere, el aire pasa por las liras, creando un sonido constante. Esto permite interpretar melodías largas, sostener un acompañamiento y crear el característico y rico timbre tan reconocible en las flautas de piel e instrumentos similares. La construcción de la mecha también desempeña un papel importante en el ajuste del instrumento. En las flautas tradicionales, el cuerpo se fabrica con pieles resistentes de animales, generalmente ovejas o cabras, tratadas y tensadas de modo que el aire no se escape por los poros. En el interior del cuerpo pueden haber guías, válvulas y tubos de madera o metal que regulan el flujo de aire y generan la presión necesaria para que sonen las cuerdas. Operar el cuerpo requiere una técnica específica. Una compresión demasiado fuerte puede producir un sonido agudo y penetrante, mientras que una demasiado débil resulta en un tono tenue y apenas perceptible. El músico aprende a controlar la presión, el ritmo y la amplitud para lograr un sonido armonioso. Además de la flauta, la válvula se utiliza en otros instrumentos tradicionales, como el acordeón, el bayán y la armónica. En estos instrumentos, las válvulas cumplen una función similar: suministrar aire para vibrar las cuerdas,
aunque cada uno posee características propias de diseño y sonido. Así, la válvula no es simplemente una parte del cuerpo, sino un elemento clave sin el cual el instrumento no podría funcionar. Demuestra cómo una mecánica sencilla y un material natural pueden emplearse para crear un sonido musical rico y expresivo. La historia de los instrumentos de piel se remonta a cientos de años, y su difusión está vinculada a la cultura, las tradiciones y la necesidad de las personas de crear música incluso en entornos donde otras tecnologías no están disponibles. En el mundo moderno, tales instrumentos se siguen utilizando, preservando la tradición y el sonido único, que no se puede reproducir completamente con la ayuda de análogos electrónicos. El instrumento de piel es un ejemplo de cómo los materiales naturales y el ingenio humano se unen, creando música que sorprende, inspira y mantiene una conexión con el patrimonio cultural de diferentes naciones. Durante la temporada de lluvias, a medida que el nivel de los ríos sube y los bosques se inundan, la tortuga amazónica sale a las áreas inundadas donde encuentran nuevas fuentes de alimentos y lugares seguros para poner huevos. Este período es especialmente importante para la reproducción, ya que el agua suaviza el suelo y permite que la tortuga ponga sus huevos en fosas naturales en la orilla o en áreas elevadas donde estarán protegidos de las fuertes corrientes. La nutrición de la tortuga amazónica es diversa. Es omnívora y come plantas acuáticas, algas, peces pequeños, insectos y carroña. Una dieta tan amplia le permite sobrevivir en condiciones donde los recursos alimenticios pueden variar mucho con las estaciones. Curiosamente, esta tortuga juega un papel importante en el ecosistema amazónico. Promueve la propagación de las semillas de las plantas al comer los frutos y dispersarlos a través de las vías fluviales, y también regula el número de algunas especies de invertebrados acuáticos. La tortuga amazónica está sujeta a amenazas, la principal de las cuales es la destrucción del hábitat. La deforestación, la contaminación de los ríos y la construcción de diques alteran los sistemas de agua naturales, reduciendo el número de refugios y áreas de alimentación disponibles. Este período es especialmente importante para la reproducción, ya que el agua suaviza el suelo y permite que la tortuga ponga sus huevos en fosas naturales en la orilla o en áreas elevadas, donde estarán protegidos de las fuertes corrientes. La nutrición de la tortuga amazónica es diversa. Es omnívora y come plantas acuáticas, algas, peces pequeños, insectos y carroña. Una dieta tan amplia le permite sobrevivir en condiciones donde los recursos alimenticios pueden variar mucho con las estaciones. Curiosamente, esta tortuga juega un papel importante en el ecosistema amazónico. Promueve la propagación de las semillas de las plantas al comer los frutos y dispersarlos a través de las vías fluviales, y también regula el número de algunas especies de invertebrados acuáticos. La tortuga amazónica está sujeta a amenazas, la principal de las cuales es la destrucción del hábitat. La deforestación, la contaminación de los ríos y la construcción de diques alteran los sistemas de agua naturales, reduciendo el número de refugios y áreas de alimentación disponibles. Además, las tortugas son frecuentemente capturadas para el comercio o consumo, lo que reduce su población en estado salvaje. Las organizaciones internacionales han incluido a la tortuga amazónica en listas de especies protegidas y han creado programas para proteger su hábitat. En varias regiones se ha prohibido su captura. Se han establecido reservas naturales y se supervisan proyectos ecológicos dirigidos a preservar los cuerpos de agua y restaurar los bosques inundados. La tortuga amazónica está bien adaptada a la vida acuática, pero su supervivencia está estrechamente ligada a la conservación de los ecosistemas tropicales. Es sensible a los cambios en el nivel del agua, la contaminación y la destrucción de las riberas, por lo que la protección de las zonas acuáticas y costeras es crucial para la conservación de la especie. Además, esta tortuga tiene un significado cultural para los pueblos indígenas de la Amazonia. Su imagen aparece en mitos y leyendas, simbolizando longevidad, sabiduría y la conexión del ser humano con la naturaleza. También se utiliza en programas educativos para dar a conocer la importancia de preservar la biodiversidad de los bosques tropicales. Así, la tortuga amazónica no es simplemente un animal de agua dulce, sino un elemento crucial del ecosistema amazónico, adaptado a la vida en ríos, lagos y bosques inundados. Su existencia demuestra cómo los organismos vivos se integran en complejos sistemas naturales,
y cómo su conservación depende directamente de la atención humana a la naturaleza. A diferencia de las tortugas comunes, cuyas patas son cortas y están diseñadas para moverse por tierra o nadar lentamente en cuerpos de agua, en las tortugas marinas, las extremidades posteriores a menudo desempeñan el papel de estabilizadores, y las delanteras son el motor principal, capaz de alcanzar una velocidad significativa. El cuerpo de la tortuga marina es más aerodinámico, el caparazón es plano y liso, lo que reduce la resistencia al agua. En las tortugas comunes, el caparazón es abovedado, sirve principalmente como protección contra los depredadores en tierra o en aguas poco profundas, y proporciona seguridad en movimientos lentos. Otra diferencia importante es la respiración. Las tortugas marinas respiran con pulmones, como las normales, pero pueden contener la respiración durante varias horas, lo cual es necesario durante el buceo prolongado detrás de las presas o durante la migración. Su sistema circulatorio y su metabolismo se adaptan al consumo económico de oxígeno, lo que permite permanecer bajo el agua durante mucho más tiempo que las tortugas terrestres o de agua dulce. La nutrición también varía. Las tortugas marinas son principalmente herbívoras, pero algunas especies son omnívoras. Comen algas marinas, medusas, crustáceos y pequeños invertebrados, y su sistema digestivo está adaptado para procesar la fibra vegetal dura y los cuerpos mucosos de los animales. Las tortugas comunes se alimentan de pasto, hojas, frutas, insectos y pequeños organismos acuáticos, y su dieta es más limitada territorialmente. Las tortugas marinas migran grandes distancias. Algunas especies recorren miles de kilómetros, moviéndose entre los sitios de alimentación y anidación. Las tortugas comunes, por el contrario, llevan un estilo de vida relativamente sedentario. Rara vez se alejan del cuerpo de agua o territorio habitual. La reproducción de tortugas marinas también tiene características. Ponen sus huevos exclusivamente en playas de arena, eligiendo un lugar lejos del agua, donde la supervivencia de la descendencia es más probable. La hembra regresa a su playa natal, a menudo años después del nacimiento, para volver a poner sus huevos. A diferencia de ellos, las tortugas comunes pueden poner sus huevos cerca de cuerpos de agua o incluso directamente en el agua, sin realizar largas migraciones. Desde una perspectiva ecológica, las tortugas marinas desempeñan un papel clave en los ecosistemas marinos. Regulan el número de medusas, promueven la propagación de plantas marinas y participan en la nutrición de los depredadores. Sus adaptaciones únicas, aletas, cuerpo aerodinámico, capacidad para largas migraciones y reproducción específica, los convierten en algunos de los reptiles más sorprendentes de la Tierra. A diferencia de las tortugas comunes, dependen casi por completo del medio marino y muestran una sorprendente capacidad para adaptarse a la vida en el agua, al tiempo que conservan las características comunes de los reptiles: caparazón, desarrollo lento, sangre fría y cuidado de la descendencia a través de la puesta de huevos. Las tortugas comunes influyen más en los ecosistemas de agua dulce, regulando la población de plantas acuáticas e invertebrados, y sirven de alimento para aves, mamíferos y peces. Las tortugas marinas están sujetas a amenazas, principalmente por la actividad humana. La contaminación de los océanos, las redes de pesca, la destrucción de playas y la caza furtiva reducen la población de la mayoría de las especies. Las tortugas comunes también sufren por la destrucción de hábitats y la contaminación de aguas dulces, pero su amenaza suele ser local y menos generalizada. Las tortugas marinas son un símbolo de los esfuerzos globales de conservación. Sus imágenes se utilizan a menudo para llamar la atención sobre la protección de los océanos. Sus adaptaciones únicas, aletas, cuerpo aerodinámico, capacidad para largas migraciones y reproducción específica, los convierten en algunos de los reptiles más sorprendentes de la Tierra. A diferencia de las tortugas comunes, dependen casi por completo del medio marino y muestran una sorprendente capacidad para adaptarse a la vida en el agua, al tiempo que conservan las características comunes de los reptiles: caparazón, desarrollo lento, sangre fría y cuidado de la descendencia a través de la puesta de huevos. En la primavera, después de una larga hibernación, el grizzly sale hambriento y lo primero es buscar plantas que se abran paso a través de la nieve. Estos pueden ser brotes jóvenes, raíces, bulbos y hierbas.
En este momento, los alimentos vegetales son especialmente importantes, ya que ayudan a restaurar la fuerza después del invierno. Al mismo tiempo, el oso caza pequeños animales, liebres, roedores, aves y sus huevos. Tal dieta en la primavera le proporciona una rápida reposición de energía y sustancias de construcción para el cuerpo. En verano y otoño, los grizzlies se alimentan activamente de bayas, frutas, nueces y champiñones. Los matorrales de bayas son una fuente importante de carbohidratos, vitaminas y antioxidantes. En esta época del año, el oso consume grandes cantidades de alimentos, a veces hasta 20 a 30 kilogramos por día, preparándose para la hibernación. Los peces también son una parte importante de su dieta, especialmente cerca de ríos y cuerpos de agua. Los salmones que pasan por el desove se convierten en una presa asequible y rica en proteínas que permite a los grizzlies ganar el peso y la grasa necesarios para sobrevivir el invierno. El pescado proporciona al oso no solo proteínas, sino también valiosos ácidos grasos que aumentan la supervivencia durante la estación fría. Los grizzlies pueden alimentarse de carroña, utilizando su poder y su agudo sentido del olfato para encontrar cadáveres de animales muertos de muerte natural u otros depredadores. También ayuda a mantener el equilibrio en el ecosistema, acelerando la descomposición orgánica. En raras ocasiones, el oso ataca animales grandes como alces o ciervos, pero tales cacerías son relativamente raras, ya que requieren mucho esfuerzo y representan un peligro. Desde el punto de vista biológico, la dieta del grizzly demuestra su adaptabilidad. Este ciclo le permite mantener la vida en condiciones de clima severo y entornos impredecibles. Por lo tanto, el oso pardo se alimenta de todo lo que está disponible en su área de distribución, desde brotes y bayas hasta peces, pequeños animales y carroñeros. Esta dieta omnívora y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos lo convierten en uno de los depredadores más exitosos y resistentes de América del Norte, capaz de sobrevivir a los cambios climáticos extremos y las fluctuaciones estacionales de los recursos. Es capaz de alternar entre alimentos vegetales y animales, utilizar recursos estacionales y obtener comida en diversos entornos: tierra, agua e incluso árboles. Esto lo convierte en un eslabón clave del ecosistema, regulando la población de animales y plantas. Su comportamiento alimentario también es interesante. El grizzly posee un olfato y un oído muy desarrollados, lo que le permite localizar alimento a grandes distancias. Puede cavar la tierra o la nieve en busca de raíces e insectos, volcar piedras y troncos para acceder a presas ocultas y trepar por los árboles en busca de bayas o nueces. La interacción con los humanos y sus actividades también influye en su dieta. Cerca de zonas pobladas, el oso grizzly a veces se alimenta de desechos alimenticios o comida abandonada, lo que puede dar lugar a conflictos. Sin embargo, en la naturaleza, su dieta es equilibrada y proporciona todos los elementos necesarios: proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales. Resulta interesante que la alimentación del oso grizzly esté estrechamente vinculada a los ritmos estacionales de la naturaleza. En primavera y verano predomina la alimentación vegetal y de pequeños animales. En verano y otoño predominan las bayas y el pescado graso, mientras que en invierno, el oso entra en letargo, utilizando las reservas de grasa acumuladas. Este ciclo le permite mantener la vida en condiciones de clima severo y entornos impredecibles. Por lo tanto, el oso pardo se alimenta de todo lo que está disponible en su área de distribución, desde brotes y bayas hasta peces, pequeños animales y carroñeros. Esta dieta omnívora y su capacidad para adaptarse a diferentes entornos lo convierten en uno de los depredadores más exitosos y resistentes de América del Norte, capaz de sobrevivir a los cambios climáticos extremos y las fluctuaciones estacionales de los recursos. ¿Para qué sirve el aire acondicionado? El aire acondicionado sirve para crear y mantener condiciones climáticas confortables en la habitación, principalmente a través de la regulación de la temperatura, pero sus funciones no terminan ahí. Inicialmente, tales dispositivos se desarrollaron no para la comodidad de las personas, sino para resolver problemas técnicos. Los primeros acondicionadores de aire a principios del siglo XX se utilizaron en imprentas y fábricas, donde era importante controlar la humedad del aire para que el papel no se combara y la pintura se acostara uniformemente.
Solo con el tiempo se hizo evidente que la gestión del microclima afecta directamente al bienestar de una persona. La tarea principal del acondicionador de aire es enfriar el aire en climas cálidos. El aire acondicionado también ayuda a mantener una temperatura estable, lo cual es importante no solo para la comodidad, sino también para la salud. Los cambios bruscos de temperatura cansan el cuerpo, interrumpen el sueño y reducen la concentración. Cuando se mantiene un clima suave y templado en la habitación, es más fácil para una persona relajarse, trabajar o descansar. Es por eso que los acondicionadores de aire son ampliamente utilizados en oficinas, hospitales, transporte público y residencias. Además, el aire acondicionado protege los electrodomésticos y los muebles. La electrónica, los libros, los muebles y los instrumentos musicales son sensibles al sobrecalentamiento y la alta humedad. Al mantener las condiciones adecuadas, el aire acondicionado prolonga su vida útil. Es útil durante la temporada de calefacción, cuando los radiadores resecan demasiado los espacios, provocando sequedad en la piel, las mucosas y los ojos. Otra función importante del aire acondicionado es la purificación del aire. En el interior del dispositivo hay filtros que retienen el polvo, el polen de plantas, el pelo de animales y otras partículas pequeñas. Esto es especialmente valioso para personas con alergias o sensibilidad respiratoria. El aire se vuelve más limpio, lo que reduce el riesgo de irritaciones y reacciones alérgicas. Algunos aire acondicionadores están equipados adicionalmente con filtros de purificación fina, capaces de capturar olores e incluso algunas bacterias. El aire acondicionado también ayuda a mantener una temperatura estable, lo cual es importante no solo para la comodidad, sino también para la salud. Los cambios bruscos de temperatura cansan el cuerpo, interrumpen el sueño y reducen la concentración. Cuando se mantiene un clima suave y templado en la habitación, es más fácil para una persona relajarse, trabajar o descansar. Es por eso que los acondicionadores de aire son ampliamente utilizados en oficinas, hospitales, transporte público y residencias. Además, el aire acondicionado protege los electrodomésticos y los muebles. La electrónica, los libros, los muebles y los instrumentos musicales son sensibles al sobrecalentamiento y la alta humedad. Al mantener las condiciones adecuadas, el aire acondicionado prolonga su vida útil. En algunos casos se vuelve prácticamente indispensable, como en centros de procesamiento de datos o laboratorios, donde una desviación de temperatura de solo unos grados puede provocar fallos. Por último, el aire acondicionado también influye en la calidad del sueño. En un ambiente fresco, la persona se duerme más rápido, el sueño es más profundo y tranquilo. El organismo se recupera mejor y el despertar matutino resulta más fácil. Así pues, el aire acondicionado no sirve solo para enfriar el aire, sino para crear un entorno equilibrado donde la persona respira, trabaja, descansa y vive cómodamente, mientras que los objetos y la tecnología circundantes se mantienen en buen estado. ¿Quién inventó la serenata? La serenata como fenómeno musical no fue acuñada por una persona en particular, ya que surgió gradualmente, como una forma de expresión de sentimientos y una costumbre social, mucho antes de la aparición de compositores profesionales en el sentido moderno. La palabra serenata proviene del latín serenus, que significa claro, tranquilo, vespertino, y ya en el nombre mismo refleja su esencia. Es la música que se realiza en la hora tranquila del día, la mayoría de las veces por la noche o por la noche, al aire libre. Los orígenes de la serenata se remontan a la Europa medieval, donde músicos errantes, trovadores y juglares cantaban canciones de amor bajo las ventanas de las damas del corazón. En aquellos días, la serenata no era un género de música académica, sino un gesto vivo de atención, una especie de reconocimiento expresado a través de una canción. El joven podría invitar a un músico o salir él mismo con un instrumento, la mayoría de las veces con un laúd o una guitarra, para interpretar una melodía debajo de la ventana de la amada. Se creía que el silencio nocturno aumentaba el impacto emocional de la música, y la serenata misma se convirtió en un signo de sentimientos sinceros, paciencia y coraje romántico. No tenía que sorprender tanto en profundidad como crear una atmósfera de confort y tranquilidad. En el siglo XVIII, la serenata entró definitivamente en el mundo de la música académica. Compositores como Wolfgang Amadeus Mozart,
Joseph Haydn y Luigi Boccherini escribieron serenatas para instrumentos de cuerda y viento. Estas obras a menudo consistían en varias partes y se interpretaban en áreas al aire libre, patios o jardines. A pesar de la complejidad de la forma, la serenata mantuvo su función original: ser agradable para el oído, discreta y armoniosa. No requería una atención intensa, sino que, por el contrario, acompañaba conversaciones, paseos y descanso nocturno. Así, la serenata se convirtió en la música de fondo, pero el fondo es noble y refinado. En el siglo XIX, el significado de la serenata cambió de nuevo. Los compositores románticos comenzaron a poner más emociones personales en ella. La serenata podía ser lírica, melancólica y ligeramente melancólica. Al mismo tiempo, la imagen de la música nocturna dirigida a alguien en particular se mantuvo en la imaginación de los oyentes. Por lo tanto, la serenata no se puede atribuir a un solo inventor. Fue inventado por la propia necesidad humana de expresar sentimientos a través de la música, combinando el silencio de la noche, el sonido de un instrumento y el deseo de ser escuchado. En el siglo XIX, el significado de la serenata cambió de nuevo. Los compositores románticos comenzaron a poner más emociones personales en ella. La serenata podía ser lírica, melancólica y ligeramente melancólica. Al mismo tiempo, la imagen de la música nocturna dirigida a alguien en particular se mantuvo en la imaginación de los oyentes. Incluso si la obra se interpretaba en una sala de conciertos, seguía asociándose con una tarde cálida, una ventana abierta y una súplica silenciosa. En este período, la serenata se convirtió más bien en una imagen artística que en un acto real bajo una ventana. En la cultura cotidiana, la palabra serenata sigue asociada precisamente con un gesto romántico. Hablamos de serenata al referirnos a una canción interpretada para alguien en particular, como muestra de afecto y atención. Y aunque hoy rara vez se canta bajo ventanas en el sentido literal, la propia idea de la serenata sigue viva en películas, literatura y música. Por lo tanto, la serenata no se puede atribuir a un solo inventor. Fue inventado por la propia necesidad humana de expresar sentimientos a través de la música, combinando el silencio de la noche, el sonido de un instrumento y el deseo de ser escuchado. Estaba hecho de los tallos de la planta del mismo nombre, cortándolos en tiras, colocándolos en forma de cruz y comprimiéndolos. Resultó un material flexible y relativamente ligero, en el que se escribía con pinceles o palos de caña, utilizando tinta. El papiro se enrollaba en rollos, y de esta forma existían muchos textos antiguos. Sin embargo, el papiro era frágil y no toleraba la humedad, por lo que con el tiempo muchos registros se rompieron. Más tarde, en el mundo antiguo y especialmente en la Edad Media, el pergamino se extendió ampliamente. Estaba hecho de piel tratada de animales, la mayoría de las veces terneros, ovejas o cabras. El pergamino era fuerte, elástico y duradero. Podía escribirse en ambos lados y, si era necesario, incluso raspar el texto y volver a escribirlo. Debido a estas cualidades, el pergamino se ha convertido en el material principal para libros escritos a mano, documentos oficiales y textos religiosos. Sin embargo, su producción era costosa y laboriosa, por lo que los libros eran muy caros y estaban disponibles para unos pocos. Para las grabaciones cotidianas se utilizaron materiales más simples en diferentes regiones. En la antigua Grecia y Roma se escribían tablillas de cera. La seda, por el contrario, era ligera y cómoda, pero muy cara, por lo que solo se usaba para documentos importantes. Fue en China en el siglo II después de Cristo que se inventó el papel, que cambió gradualmente toda la cultura escrita. El papel resultó ser barato, ligero y cómodo, y con el tiempo desplazó a casi todos los demás materiales. En Rusia, durante mucho tiempo se escribió en abedul, una capa delgada de corteza de abedul. Las cartas de corteza de abedul se rayaban con un objeto afilado y servían para cartas, registros económicos y mensajes personales. Estaba hecho de piel tratada de animales, la mayoría de las veces terneros, ovejas o cabras. El pergamino era fuerte, elástico y duradero. Podía escribirse en ambos lados y, si era necesario, incluso raspar el texto y volver a escribirlo. Debido a estas cualidades, el pergamino se ha convertido en el material principal para libros escritos a mano, documentos oficiales y textos religiosos. Sin embargo,
Su producción era costosa y laboriosa, por lo que los libros eran muy caros y estaban disponibles para unos pocos. Para las grabaciones cotidianas, se utilizaron materiales más simples en diferentes regiones. En la antigua Grecia y Roma, se escribía en tablillas de cera. Eran tableros de madera con un hoyo relleno de cera. El texto se escribía con una estila metálica o de hueso, y para borrar la escritura, bastaba con aplanar la cera. Estos tableros resultaban prácticos para el aprendizaje, borradores y notas temporales. Varios tableros podían unirse formando un prototipo de libro. En China, mucho antes de la invención del papel, se escribía en tableros de bambú y en seda. El bambú era resistente pero pesado, por lo que los textos largos resultaban voluminosos. La seda, por el contrario, era ligera y cómoda, pero muy cara, por lo que solo se usaba para documentos importantes. Fue en China en el siglo II después de Cristo que se inventó el papel, que cambió gradualmente toda la cultura escrita. El papel resultó ser barato, ligero y cómodo, y con el tiempo desplazó a casi todos los demás materiales. En Rusia, durante mucho tiempo se escribió en abedul, una capa delgada de corteza de abedul. Las cartas de corteza de abedul se rayaban con un objeto afilado y servían para cartas, registros económicos y mensajes personales. Este material era accesible y práctico, lo que hizo que la escritura se difundiera más entre la gente común. Así, en la antigüedad, escribían en todo lo que podía conservar el signo y el significado, y cada material reflejaba el nivel tecnológico, el valor de la palabra y la actitud de la sociedad hacia el conocimiento escrito. ¿Qué es un palimpsesto? El palimpsesto se llama material escrito a mano, a menudo pergamino, del cual el texto original se eliminó parcial o completamente y se colocó uno nuevo sobre él, mientras que los rastros de la escritura antigua aún se conservan y se pueden descubrir. La palabra en sí proviene del griego y significa raspado de nuevo, que describe con bastante precisión la esencia del fenómeno. Los palimpsestos aparecieron no por negligencia o por el deseo de ocultar información, sino por razones bastante prácticas. En la Edad Media, el pergamino era un material costoso y laborioso de fabricar, por lo que se intentó reutilizar. Si el texto perdía relevancia, se consideraba defectuoso o simplemente ya no era necesario, el escriba podía raspar suavemente la tinta con un cuchillo o lavarla con una solución especial, después de lo cual se escribía un nuevo texto en la superficie limpia. Sin embargo, era imposible eliminar completamente la tinta vieja, especialmente si se absorbía profundamente en la estructura de la piel. Con el tiempo, el texto original comenzó a aparecer a través del nuevo, especialmente bajo cierta iluminación. Así es como surgieron los palimpsestos, que hoy en día son de gran valor para los historiadores y filólogos. A menudo, los textos religiosos o administrativos posteriores ocultan las obras perdidas de filósofos, científicos y escritores antiguos. En la Edad Media, muchos escritos antiguos se consideraban paganos y no merecían ser preservados, por lo que a menudo eran víctimas de los libros de pergamino, reciclados para las necesidades de la iglesia o los monasterios. Como resultado, la misma hoja podría contener 2 o a veces 3 capas de historia que datan de diferentes siglos. La detección del palimpsesto a menudo ocurrió por accidente, cuando un científico notó sombras o letras inusuales debajo del texto principal. Bajo un libro de oraciones medieval tardío, los científicos descubrieron las obras del antiguo matemático griego Arquímedes, incluido un razonamiento único que no se conserva en otras fuentes. Este descubrimiento permitió una nueva visión del desarrollo de la ciencia en la antigüedad y comprender hasta qué punto el pensamiento de los científicos antiguos ha avanzado. Los palimpsestos son valiosos no solo por su contenido, sino también por el hecho de que muestran claramente la actitud de las personas hacia el conocimiento en diferentes épocas. Para el escribano medieval, el texto antiguo no podía ser más que un material útil, mientras que para el investigador moderno representa una fuente de información invaluable, incluido un razonamiento único que no se conserva en otras fuentes. Este descubrimiento permitió una nueva visión del desarrollo de la ciencia en la antigüedad y comprender hasta qué punto el pensamiento de los científicos antiguos ha avanzado. Los palimpsestos son valiosos no solo por su contenido,
sino también por el hecho de que muestran claramente la actitud de las personas hacia el conocimiento en diferentes épocas. Para el escribano medieval, el texto antiguo no podía ser más que un material útil, mientras que para el investigador moderno representa una fuente de información invaluable. El palimpsesto se convierte en una especie de metáfora de la historia, donde lo nuevo siempre se superpone sobre lo antiguo sin destruirlo por completo. Incluso si se intenta borrar el pasado, sus huellas permanecen y algún día podrán ser releyentes de nuevo. Así, el palimpsesto no es simplemente pergamino reutilizado, sino un complejo documento histórico donde coexisten diferentes épocas, significados y capas culturales, unidos en un solo objeto físico. ¿Qué es una biografía? La biografía es una narrativa detallada sobre la vida de una persona, que describe consistentemente los eventos principales de su destino, desarrollo personal, logros, dificultades e influencia en el mundo que lo rodea. La palabra en sí proviene del griego y literalmente significa descripción de la vida, que refleja con precisión su significado. La biografía busca no solo enumerar hechos como fechas de nacimiento, estudio o trabajo, sino vincularlos en una historia completa que muestre cómo se formó la personalidad de una persona y por qué su vida resultó significativa. Las primeras biografías aparecieron en la antigüedad, cuando las personas comenzaron a darse cuenta del valor del camino de la vida individual. En el mundo antiguo, las biografías se escribieron sobre gobernantes, filósofos y comandantes, considerando sus vidas como un ejemplo a seguir o, por el contrario, una advertencia. Tales textos a menudo tenían un propósito educativo y enfatizaban las cualidades morales del héroe, sus virtudes o vicios. En la Edad Media, la biografía a menudo tomaba la forma de una vida, una historia sobre la vida de un santo. En tales obras, la atención principal no se centró en los detalles cotidianos, sino en el camino espiritual del hombre, su fe, pruebas y milagros. Poco a poco, el género de la biografía se expandió y se volvió más diverso. Al mismo tiempo, la elección de los hechos, su interpretación y sus acentos siempre dependen del autor, por lo que cada biografía es, en cierto sentido, un diálogo entre el pasado y el presente. Las biografías son oficiales y no oficiales. Los oficiales a menudo se crean con el objetivo de registrar los méritos de una persona y presentarla de manera positiva, mientras que los informales pueden ser más críticos y francos. También hay autobiografías en las que uno mismo habla de su vida. En este caso, el texto adquiere una subjetividad especial, ya que el autor es tanto el narrador como el protagonista. La autobiografía le permite ver cómo una persona entiende su propio camino, qué eventos considera importantes y cómo explica sus propias acciones. La biografía juega un papel importante en la cultura porque ayuda a preservar la memoria de las personas y transmitir experiencias de una generación a otra. A través de las biografías, aprendemos no solo sobre grandes personalidades, sino también sobre cómo vivieron las personas en diferentes épocas, qué problemas enfrentaron y qué valores compartieron. Incluso las biografías de personas comunes que no se han hecho famosas pueden ser valiosas, ya que reflejan la vida cotidiana y la mentalidad de su tiempo. En este sentido, la biografía se convierte en una especie de puente entre el destino individual y la historia general. Al leer una biografía, una persona a menudo encuentra en ella algo en consonancia con su propia vida. Se compara con un héroe, piensa en la elección y las consecuencias de las acciones. Por lo tanto, una biografía no es solo una historia sobre el pasado, sino una forma de comprender mejor la naturaleza humana, la conexión entre la personalidad y las circunstancias, y cómo se forma la historia de la humanidad a partir de muchas vidas individuales. Incluso las biografías de personas comunes que no se han hecho famosas pueden ser valiosas, ya que reflejan la vida cotidiana y la mentalidad de su tiempo. En este sentido, la biografía se convierte en una especie de puente entre el destino individual y la historia general. Al leer una biografía, una persona a menudo encuentra en ella algo en consonancia con su propia vida, se compara con un héroe, piensa en la elección y las consecuencias de las acciones. Por lo tanto, una biografía no es solo una historia sobre el pasado, sino una forma de comprender mejor la naturaleza humana,
la conexión entre la personalidad y las circunstancias y cómo se forma la historia de la humanidad a partir de muchas vidas individuales. ¿Quién puede obtener la medalla? Una medalla es una insignia especial que se otorga a una persona o grupo de personas en reconocimiento de los méritos, logros o participación en un evento importante, y puede ser recibida por alguien cuyas acciones o cualidades se consideraron dignas de aliento dentro de ciertas reglas. Históricamente, las medallas surgieron como una forma de celebrar el mérito militar. En la antigüedad y en la Edad Media, los premios se expresaban con mayor frecuencia en forma de armas, armaduras o concesiones de tierras, pero con el tiempo surgió la tradición de entregar signos especiales que simbolizaban el honor y el reconocimiento. Las medallas también se pueden otorgar póstumamente cuando los méritos de una persona han sido reconocidos o reconocidos oficialmente después de su muerte. Esto enfatiza la idea de que el valor de las acciones no desaparece con el tiempo. No todas las medallas tienen el mismo estatus. Algunos premios tienen una gran importancia estatal y van acompañados de derechos o privilegios especiales. Otros son exclusivamente simbólicos. Sin embargo, incluso una medalla simbólica sigue siendo un signo de reconocimiento y respeto. La obtención de una medalla casi siempre implica una evaluación externa, cuando una sociedad u organización en particular reconoce la contribución de una persona. En un sentido psicológico, la medalla sirve como una confirmación de que los esfuerzos han sido notados y apreciados. Por lo tanto, la medalla puede ser recibida por alguien que se ha manifestado dentro de ciertos valores y reglas, ya sea coraje, trabajo, talento, perseverancia o participación, y en cada caso se convierte en un signo material de reconocimiento intangible. O muestran resultados destacados. Aquí, la medalla simboliza no solo el éxito personal, sino también el reconocimiento al esfuerzo, el entrenamiento y la disciplina. Las medallas deportivas son conocidas por su universalidad. Las formas de oro, plata y bronce se han convertido en un lenguaje de logros comprensible en todo el mundo. En el sistema educativo, las medallas pueden otorgarse por excelencia académica o logros excepcionales. Estos galardones destacan la diligencia, la perseverancia y el afán de conocimiento. En este caso, la medalla cumple una función motivacional, impulsando a la persona a continuar su desarrollo y valorar su propio trabajo. También existen medallas conmemorativas que reciben los participantes de ciertos eventos, como aniversarios, expediciones o eventos masivos. En estas situaciones, la medalla puede otorgarse no por una hazaña personal, sino por el mero hecho de participar, convirtiéndose en un recordatorio de la experiencia vivida. Es importante señalar que la medalla no solo puede ser concedida a una persona individual, sino también a un grupo, e incluso a veces a una ciudad o organización. En tales casos, el galardón simboliza la contribución de un grupo de personas o la importancia del lugar en la historia. Las medallas también se pueden otorgar póstumamente cuando los méritos de una persona han sido reconocidos o reconocidos oficialmente después de su muerte. Esto enfatiza la idea de que el valor de las acciones no desaparece con el tiempo. No todas las medallas tienen el mismo estatus. Algunos premios tienen una gran importancia estatal y van acompañados de derechos o privilegios especiales. Otros son exclusivamente simbólicos. Sin embargo, incluso una medalla simbólica sigue siendo un signo de reconocimiento y respeto. La obtención de una medalla casi siempre implica una evaluación externa, cuando una sociedad u organización en particular reconoce la contribución de una persona. En un sentido psicológico, la medalla sirve como una confirmación de que los esfuerzos han sido notados y apreciados. Por lo tanto, la medalla puede ser recibida por alguien que se ha manifestado dentro de ciertos valores y reglas, ya sea coraje, trabajo, talento, perseverancia o participación, y en cada caso se convierte en un signo material de reconocimiento intangible. Es a partir de tales archivos que los historiadores a menudo obtienen información sobre la vida cotidiana de épocas pasadas. Los archivos no solo son necesarios para los científicos e historiadores. Los abogados recurren a ellos para confirmar derechos y obligaciones, los periodistas para verificar los hechos y la gente común para buscar información sobre sus antepasados o eventos importantes de la historia familiar. El archivo puede ayudar a recuperar los datos perdidos de nacimiento, matrimonio, educación o residencia,
por lo que es una herramienta importante para la memoria social. El trabajo de los archivos requiere especial cuidado y profesionalismo. Los documentos están sujetos al envejecimiento, la exposición a la luz, la humedad y la temperatura, por lo que se crean condiciones especiales de almacenamiento en los archivos. En primer lugar, conservan documentos originales que sirven como prueba de hechos y eventos. Estos pueden ser actos oficiales, correspondencia, informes, mapas, fotografías e incluso grabaciones sonoras y visuales. La preservación de los originales es importante porque, con el tiempo, la memoria de las personas se desvanece y las interpretaciones de los acontecimientos pueden cambiar, mientras que el documento permanece como un testimonio relativamente inmutable del pasado. La segunda función importante de los archivos es la organización de la información. Los documentos no se almacenan de forma caótica, se agrupan según su origen, tema, fecha o autor. Gracias a esto, el archivo se convierte no en un simple almacén de papeles, sino en un sistema de conocimiento donde cada unidad tiene su lugar y contexto. Los archivos existen en formas muy diversas. Los archivos estatales conservan documentos de órganos de gobierno y reflejan la historia de la administración y la vida pública. Los archivos municipales recopilan materiales relacionados con ciudades o regiones concretas. También existen archivos departamentales, pertenecientes a organizaciones, instituciones y empresas. Además, desempeñan un papel importante los archivos personales y familiares, que conservan cartas, diarios, fotografías y otros materiales que reflejan la vida privada de las personas. Es a partir de tales archivos que los historiadores a menudo obtienen información sobre la vida cotidiana de épocas pasadas. Los archivos no solo son necesarios para los científicos e historiadores. Los abogados recurren a ellos para confirmar derechos y obligaciones, los periodistas para verificar los hechos y la gente común para buscar información sobre sus antepasados o eventos importantes de la historia familiar. El archivo puede ayudar a recuperar los datos perdidos de nacimiento, matrimonio, educación o residencia, por lo que es una herramienta importante para la memoria social. El trabajo de los archivos requiere especial cuidado y profesionalismo. Los documentos están sujetos al envejecimiento, la exposición a la luz, la humedad y la temperatura, por lo que se crean condiciones especiales de almacenamiento en los archivos. Los materiales en papel se colocan en carpáticos protectores, se mantiene un microclima estable y los documentos de mayor valor se conservan restaurados. En el mundo moderno, los archivos digitales desempeñan un papel cada vez mayor. Los documentos se escanan y almacenan en formato electrónico, lo que facilita el acceso a la información y reduce la carga sobre los originales. Sin embargo, los archivos digitales no eliminan la necesidad de conservar los originales, ya que los formatos electrónicos también están sujetos a obsolescencia y riesgos técnicos. Los archivos también tienen un significado cultural. Forman la base de la memoria histórica de la sociedad, permitiendo no solo recordar el pasado, sino también reflexionar sobre él. Sin archivos, la historia se convertiría en un conjunto de leyendas y suposiciones carentes de base sólida. Los documentos de archivo permiten escuchar las voces del pasado, ver cómo unas personas pensaban, escribían y actuaban. Así pues, los archivos no son meros almacenes de papeles antiguos, sino centros vivos de la memoria, donde se preserva la conexión entre los tiempos y se garantiza la posibilidad de diálogo entre el pasado, el presente y el futuro. Sin embargo, tienen inercia, el deseo de mantener su movimiento rectilíneo. A medida que un planeta se mueve en el espacio, simultáneamente es atraído hacia el Sol por la gravedad e intenta moverse en línea recta según las leyes de la inercia. El resultado de esta combinación es un movimiento orbital. El planeta comienza a moverse en una curva de trayectoria alrededor del Sol sin caer directamente en él. De esta forma se forma una órbita casi circular o ligeramente elíptica. La rotación alrededor del Sol del planeta se mantiene durante miles de millones de años debido a la estabilidad de estas fuerzas físicas. La historia de la formación de las órbitas planetarias se remonta a la formación del Sistema Solar. Por lo tanto, la rotación de los planetas alrededor del Sol es el resultado natural de la combinación de la fuerza de atracción del Sol y la inercia de los planetas. Este movimiento asegura la estabilidad del sistema solar, determina los ciclos climáticos y astronómicos en los planetas y nos permite observar los cuerpos celestes en un orden predecible. Cada rotación,
cada día y cada noche en los planetas es una consecuencia de estos principios físicos que operan de manera continua y precisa durante miles de millones de años. Se podría decir que los planetas siguen al Sol como si estuvieran bailando en un ballet orbital invisible, regido por las leyes de la naturaleza, donde la armonía y la estabilidad están garantizadas por la estructura misma del universo. Este movimiento permite que la vida en la Tierra exista en ritmos predecibles y que la humanidad estudie el cosmos y comprenda las leyes que rigen el mundo que nos rodea. Dos cuerpos ya se movían en el espacio, y las fuerzas de atracción del Sol fueron configurando gradualmente sus órbitas, llevándolos a travesías estables por las que los planetas se mueven hasta el día de hoy. Las órbitas planetarias son casi circulares, resultado de miles de millones de años de interacción entre las fuerzas gravitacionales entre los planetas y el Sol. Las pequeñas perturbaciones causadas por la influencia de otros planetas se compensan mediante las leyes de la mecánica, lo que permite que el sistema permanezca estable. Además, la velocidad de los planetas es inversamente proporcional a su distancia del Sol. Cuanto más cerca está un planeta, más rápido se mueve en su órbita. Por ejemplo, Mercurio, el más cercano al Sol, completa una órbita en 88 días terrestres, mientras que el lejano Neptuno se mueve mucho más lentamente, completando un ciclo completo en unos 165 años. Además de su movimiento orbital alrededor del Sol, los planetas también giran sobre su propio eje. Esta rotación también es consecuencia de la conservación del momento angular, surgido durante la formación de los planetas a partir de una nube de gas y polvo. La combinación de la rotación sobre su propio eje y el movimiento orbital crea el cambio entre el día y la noche, así como las estaciones en los planetas con eje inclinado. La gravedad del Sol no solo mantiene a los planetas en sus órbitas, sino que también influye en otros fenómenos, como las mareas, las órbitas de los satélites y la posición de las cometas. Forma un sistema armonioso donde cada cuerpo se somete a las leyes generales del movimiento. Si la gravedad desapareciera o existiera otra fuerza, los planetas podrían escapar al espacio o colisionar con el Sol. Por lo tanto, la rotación de los planetas alrededor del Sol es el resultado natural de la combinación de la fuerza de atracción del Sol y la inercia de los planetas. Este movimiento asegura la estabilidad del sistema solar, determina los ciclos climáticos y astronómicos en los planetas y nos permite observar los cuerpos celestes en un orden predecible. Cada rotación, cada día y cada noche en los planetas es una consecuencia de estos principios físicos que operan de manera continua y precisa durante miles de millones de años. Se podría decir que los planetas siguen al Sol, como si estuvieran bailando en un ballet orbital invisible, regido por las leyes de la naturaleza, donde la armonía y la estabilidad están garantizadas por la estructura misma del universo. Este movimiento permite que la vida en la Tierra exista en ritmos predecibles y que la humanidad estudie el cosmos y comprenda las leyes que rigen el mundo que nos rodea. El especialista decide qué solvente y qué métodos es mejor usar para no dañar las fibras. A diferencia del lavado convencional, donde el agua juega un papel importante, la limpieza en seco aplica líquidos que disuelven grasas, aceites y otras sustancias orgánicas sin causar contracción y deformación. Las telas hechas de lana, seda, viscosa o sintéticos son especialmente sensibles al agua, y es para ellos que la limpieza en seco se vuelve indispensable. Permite mantener la suavidad y el brillo, evita la aparición de pellets y prolonga la vida útil del producto. La limpieza en seco también es efectiva contra las manchas que son difíciles de eliminar por medios convencionales. La limpieza en seco se justifica económicamente cuando una cosa es costosa o tiene valor como elemento de diseño. En tales casos, el daño en el lavado normal sería una pérdida mucho más palpable. Para la ropa diaria, la limpieza en seco se usa con menos frecuencia, pero sigue siendo relevante para eliminar manchas difíciles o antes de un almacenamiento prolongado, como el cambio de temporada. Además de los beneficios prácticos, la limpieza en seco le da una sensación de frescura y cuidado. La ropa se ve como nueva, las fibras se vuelven suaves y el color es rico. Esto es especialmente importante para la ropa de negocios, trajes, vestidos de noche, abrigos y prendas de vestir exteriores, donde la estética y la presentabilidad son importantes. La limpieza en seco se justifica contra los medios convencionales. Las impurezas de aceite, proteínas, resina, tinta o color
Se disuelven con sustancias especiales sin dañar el tejido. Además, el proceso se controla minuciosamente para evitar que queden rastros de químicos en la superficie. Las tecnologías modernas de limpieza química no solo incluyen el uso de solventes, sino también métodos combinados con vapor, vacío o ultrasonido. Estas permiten tratar tejidos delicados, eliminando al mismo tiempo olores y revitalizando las fibras. A diferencia de la limpieza casera, la limpieza química puede acceder a zonas de difícil acceso de la ropa, como el forro, los costados o los elementos decorativos, garantizando una limpieza más profunda. Además de la ropa, la limpieza química se utiliza para alfombras, cortinas, muebles tapizados y habitáculos de automóviles. Muchos tejidos de estos objetos no están diseñados para el lavado convencional, y el polvo, sudor, grasa y microbios acumulados pueden provocar malos olores y desgaste prematuro. La limpieza química profesional elimina las impurezas, desinfecta y restaura el aspecto original de los materiales, prolongando así su vida útil. Los aspectos ecológicos también son importantes. Las limpiezas químicas modernas emplean soluciones con un mínimo daño ambiental, además de sistemas de reciclaje y reutilización de productos. Esto hace el proceso más seguro tanto para el ser humano como para la naturaleza. La limpieza en seco se justifica económicamente cuando una cosa es costosa o tiene valor como elemento de diseño. En tales casos, el daño en el lavado normal sería una pérdida mucho más palpable. Para la ropa diaria, la limpieza en seco se usa con menos frecuencia, pero sigue siendo relevante para eliminar manchas difíciles o antes de un almacenamiento prolongado, como el cambio de temporada. Además de los beneficios prácticos, la limpieza en seco le da una sensación de frescura y cuidado. La ropa se ve como nueva, las fibras se vuelven suaves y el color es rico. Esto es especialmente importante para la ropa de negocios, trajes, vestidos de noche, abrigos y prendas de vestir exteriores, donde la estética y la presentabilidad son importantes. Así pues, la limpieza química es necesaria para limpiar con cuidado y eficacia los tejidos, preservando su calidad, forma y apariencia, eliminando suciedad, manchas y olores, prolongando la vida útil de los artículos y garantizando comodidad y confianza en su uso. Se trata de un método especializado de mantenimiento de prendas que combina técnicas físicas, químicas y tecnológicas para lograr resultados inalcanzables con el lavado convencional, permitiendo a las personas disfrutar de prendas limpias y aseadas sin riesgo de arruinarlas. Cada libro comenzó con la preparación de un pergamino. El cuero se limpió a fondo, se tiró del marco, se trató con cal y se lijó para obtener una superficie uniforme y adecuada para escribir. Un proceso tan laborioso hacía que cada hoja fuera valiosa, y su tamaño y calidad se controlaban estrictamente. Las hojas se recogían en cuadernos o cuartones, que luego se cosían a mano con un hilo fuerte. Estas hojas cosidas formaron el bloque del libro, que se convirtió en la base para el diseño posterior. Las páginas de un libro antiguo a menudo estaban decoradas con miniaturas, adornos y salvapantallas hechos a mano, en una época en que los materiales eran costosos y limitados. Cada libro comenzó con la preparación de un pergamino. El cuero se limpió a fondo, se tiró del marco, se trató con cal y se lijó para obtener una superficie uniforme y adecuada para escribir. Un proceso tan laborioso hacía que cada hoja fuera valiosa, y su tamaño y calidad se controlaban estrictamente. Las hojas se recogían en cuadernos o cuartones, que luego se cosían a mano con un hilo fuerte. Estas hojas cosidas formaron el bloque del libro, que se convirtió en la base para el diseño posterior. Las páginas de un libro antiguo a menudo estaban decoradas con miniaturas, adornos y salvapantallas hechos a mano. Las primeras páginas de los capítulos o fragmentos importantes del texto se decoraban con especial esplendor. Para ello se utilizaban pigmentos brillantes, oro y plata, y a veces incluso piedras preciosas. Este enfoque convertía el libro no solo en un recurso informativo, sino en una obra de arte destinada a deleitar la vista y mostrar el estatus del propietario o del encargado. El texto se escribía con plumas de pluma, generalmente de ganso, utilizando tinta a base de hollín, sulfato de hierro o componentes vegetales. El escriba vigilaba minuciosamente la rectitud de las líneas, la marcación y la precisión,
ya que corregir errores era difícil y el pergamino costaba caro. En los libros antiguos, las páginas podían estar adornadas con marcos, letras decorativas y margen, donde se escribían notas, comentarios o adiciones. Estos márgenes se utilizaban tanto para fines didácticos como para reflexiones religiosas, creando una sensación de profundidad y carácter multidimensional del texto. La portada del libro también era un elemento especial. Podía ser de madera o de pergamino grueso, a veces revestida de cuero y adornada con grabados, ángulos metálicos y cerraduras. La portada protegía las páginas valiosas y confería solidez al libro. A menudo, los libros contaban con cerraduras para evitar que las páginas se deformaran y el libro se abriera por sí solo. El formato de los libros era diverso, desde pequeños libros de oraciones que se podían llevar consigo hasta grandes folios para bibliotecas y colecciones monásticas. El grosor del libro dependía del volumen del texto y de la cantidad de adornos. En las grandes bibliotecas, los libros se almacenaban en estantes especiales o en armarios, a veces con el estómago hacia adelante para facilitar la lectura. Los libros de pergamino se valoraban no solo por su belleza, sino también por su durabilidad. Muchos de ellos se han conservado hasta nuestros días, a pesar de los siglos transcurridos, porque el material es resistente al tiempo y el cuidadoso trabajo manual protegía el texto de daños. Sirven como importantes fuentes de conocimiento sobre la cultura, la religión, la ciencia y la vida cotidiana de épocas pasadas. Así, un antiguo libro de pergamino lucía como un objeto cuidadosamente elaborado, decorado y resistente, donde cada detalle, desde la hoja hasta el capítulo, reflejaba la maestría, el valor del texto y la atención a la estética. No era solo un modo de almacenar información, sino todo un mundo que unía el arte de la escritura, los elementos artísticos y la tecnología de creación de libros, permitiendo que el texto sobreviviera a los siglos, permaneciendo leíble e impresionante incluso después de cientos de años. Uno de los detergentes más antiguos es el jabón para lavar ropa, que se preparó a partir de grasas y cenizas. La grasa se calentó junto con la ceniza para producir una solución alcalina que tenía la capacidad de descomponer las grasas y eliminar la suciedad. En el antiguo Egipto, Mesopotamia y Roma, el jabón se usaba no solo para la higiene personal, sino también para lavar telas y lavar platos. Con el desarrollo de la química en los siglos XVIII a XIX, comenzaron a aparecer detergentes sintéticos que permitieron actuar de manera más efectiva en diferentes superficies. En el corazón de los detergentes modernos se encuentran los surfactantes, o surfactantes, que reducen la tensión superficial del agua, ayudándola a penetrar las fibras de los tejidos o las microgrietas de las superficies, disolver las grasas y eliminar la suciedad. Los detergentes se pueden clasificar por ámbito de aplicación. Para el lavado de telas existen polvos, geles, cápsulas y acondicionadores que limpian y cuidan el material al mismo tiempo. En el lavavajillas se utilizan polvos especializados, geles y tabletas que disuelven los restos de alimentos y desinfectan las superficies. Para limpiar habitaciones, use productos líquidos para pisos, ventanas, plomería, así como aerosoles y aerosoles para eliminar contaminantes complejos. Cada tipo de agente se crea teniendo en cuenta las propiedades del material con el que interactuará y el tipo de contaminación. Los agentes ácidos eliminan los depósitos de cal, los alcalinos descomponen la grasa, las enzimas destruyen los residuos de proteínas de los alimentos y los componentes abrasivos ayudan a hacer frente a las manchas difíciles de eliminar. También hay herramientas versátiles diseñadas para una amplia gama de superficies y especializadas, como alfombras, zapatos, muebles o automóviles. Comprender los principios de los detergentes ayuda a usarlos de manera racional y segura. La herramienta correcta le permite limpiar la superficie de manera efectiva sin dañarla ni causar daños a la salud. Los detergentes no son solo una herramienta doméstica, sino también el resultado del desarrollo de la ciencia química, la tecnología y las nociones de higiene, y un testimonio de cómo las personas han buscado el orden, la limpieza y la comodidad durante siglos. Con su ayuda, se preservan los objetos, la salud y la estética del medio ambiente, y cada uno de nosotros los usa a diario, a menudo sin pensar en el complejo mecanismo detrás de la simple acción: lavarse las manos, los platos, el piso o la ropa. De este modo,
Los productos de limpieza combinan función práctica, enfoque científico y tradiciones culturales, haciendo la vida cotidiana más limpia, segura y cómoda. Cantes prestan cada vez más atención a la sostenibilidad. Se crean fórmulas biodegradables y se reduce el contenido de fosfatos y otras sustancias perjudiciales para el medio ambiente. La historia del desarrollo de los detergentes muestra cómo han evolucionado las concepciones de limpieza e higiene. En el pasado, a las personas les bastaba con jabón y ceniza, mientras que hoy disponemos de una enorme variedad de productos diseñados para tareas específicas, materiales y condiciones de uso concretos. Comprender los principios de los detergentes ayuda a usarlos de manera racional y segura. La herramienta correcta le permite limpiar la superficie de manera efectiva sin dañarla ni causar daños a la salud. Los detergentes no son solo una herramienta doméstica, sino también el resultado del desarrollo de la ciencia química, la tecnología y las nociones de higiene, y un testimonio de cómo las personas han buscado el orden, la limpieza y la comodidad durante siglos. Con su ayuda, se preservan los objetos, la salud y la estética del medio ambiente, y cada uno de nosotros los usa a diario, a menudo sin pensar en el complejo mecanismo detrás de la simple acción: lavarse las manos, los platos, el piso o la ropa. De este modo, los productos de limpieza combinan función práctica, enfoque científico y tradiciones culturales, haciendo la vida cotidiana más limpia, segura y cómoda. Sin embargo, algunas crónicas y vidas, aunque de color religioso, incluían elementos de narración de memorias cuando el autor contaba su propia vida o los eventos de los que había sido testigo. El verdadero florecimiento del género de las memorias ocurrió durante el Renacimiento y los tiempos modernos. La gente comenzó a apreciar las experiencias individuales, interesándose en historias y observaciones personales. Las memorias se convirtieron en una forma de preservar la memoria de uno mismo, contarles a los descendientes sobre las pruebas experimentadas, los viajes, las hostilidades o el servicio en la corte. La aparición del libro impreso y el aumento de la alfabetización contribuyeron a la difusión de las memorias. Ahora el autor no solo podía guardar el texto para uso personal, sino también compartirlo con una amplia audiencia. En el siglo XIX, las memorias se convirtieron en un género literario independiente que combinaba precisión histórica, recuerdos personales y estilo artístico. La gente comenzó a publicar memorias sobre guerras, viajes, descubrimientos científicos y vida cultural, creando valiosos testimonios de la época. En el siglo XX, las memorias adquirieron una variedad aún mayor: militar, política, literaria, científica, incluso memorias autobiográficas de celebridades y personas comunes. La tecnología moderna ha permitido llevar memorias electrónicas, blogs y diarios, que también es una continuación de la tradición de registrar sus propias experiencias. Así, las primeras memorias surgieron como una necesidad natural del ser humano de dar sentido a su vida y transmitir experiencias a los demás, y con el tiempo, el género evolucionó, reflejando las características culturales, históricas y personales de la época. Las memorias siempre sirven como un puente entre lo personal y lo público, ayudando a comprender el pasado a través de los ojos de quien lo vivió, creando una memoria viva y valiosa para la posteridad, los investigadores y cualquier persona interesada en la historia y la experiencia humana. Pixpret detalladamente los acontecimientos y su papel en su papel. No se no personal personal y reflexiones. En Rusia, el género de las memorias apareció algo más tarde, pero también ganó popularidad rápidamente. Ya en el siglo XVIII, nobles y estadistas comenzaron a registrar sus recuerdos de la vida cortesana, la política, las guerras y los viajes. Las memorias se diferenciaban de los documentos oficiales en que el autor tenía la posibilidad de expresar su propia opinión, evaluar los acontecimientos y a las personas, a veces con franqueza, lo que las convertía en una fuente única de información sobre el pasado. La aparición del libro impreso y el aumento de la alfabetización contribuyeron a la difusión de las memorias. Ahora el autor no solo podía guardar el texto para uso personal, sino también compartirlo con una amplia audiencia. En el siglo XIX, las memorias se convirtieron en un género literario independiente que combinaba precisión histórica, recuerdos personales y estilo artístico. La gente comenzó a publicar memorias sobre guerras, viajes, descubrimientos científicos y vida cultural,
creando valiosos testimonios de la época. En el siglo XX, las memorias adquirieron una variedad aún mayor: militar, política, literaria, científica, incluso memorias autobiográficas de celebridades y personas comunes. La tecnología moderna ha permitido llevar memorias electrónicas, blogs y diarios, que también es una continuación de la tradición de registrar sus propias experiencias. Así, las primeras memorias surgieron como una necesidad natural del ser humano de dar sentido a su vida y transmitir experiencias a los demás. Y con el tiempo el género evolucionó, reflejando las características culturales, históricas y personales de la época. Las memorias siempre sirven como un puente entre lo personal y lo público, ayudando a comprender el pasado a través de los ojos de quien lo vivió, creando una memoria viva y valiosa para la posteridad, los investigadores y cualquier persona interesada en la historia y la experiencia humana.